Acompañarnos aquí en la TV Legislativa previo a la sesión del plenario. Vamos a conversar con la diputada oficialista Marta Esquivel sobre la resolución que planteó la presidenta de la Asamblea ayer sobre la elección de magistrados suplentes. Doña Marta, se va a solicitar una nueva nómina a la Corte Suprema de Justicia, 24 candidatos. Efectivamente, pero no solo eso, porque después de las audiencias que hemos logrado recabar en la Comisión de Nombramientos, ha quedado más que claro que el procedimiento que sigue la Corte es insuficiente, no cuenta con criterios objetivos, se basa en una entrevista que ni siquiera realiza Corte Plena, sino la sala respectiva, que incluso era pública y ahora no es pública. Entonces, de estas audiencias nos queda todavía más claro que el procedimiento que sigue Corte Plena y las salas respectivas es inadecuado y que muy probablemente desde hace muchos años nos hace falta una ley, un marco normativo para poder hacer de forma transparente y objetiva estos concursos. Doña Marta, se envió a la Corte un grupo pequeño de postulantes, se ocupan 24. ¿Por qué la Corte? ¿Qué es lo que alega la Corte para no haber mandado el grupo total? Ayer vino el presidente de la Corte Suprema de Justicia a conversar con ustedes. Bueno, esa es parte de las dudas que nos generan a nosotros hoy. El compañero Ariel hoy lo consultó al magistrado presidente de la Sala Primera, que si habían, me parece que eran 35 inicialmente, que cuáles fueron los criterios para no llegar a 24 y poder descalificar nos mandaron 18, ¿cómo se descalificaron el resto? Entonces eso es parte de lo que creo que muy oportunamente estamos analizando en la Comisión de Nombramientos. Doña Marta, ¿cuánto afecta que no se haya dado ese nombramiento a magistrados suplentes el accionar del Poder Judicial? Vean, es muy curioso que ahora se hable de que hay atrasos, de que no se puede resolver, porque justamente hay un artículo 29 que sabiamente, digo yo, el legislador en su oportunidad estableció en el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cuando hay situaciones donde, por ejemplo, tanto los titulares como los suplentes se inhiben, nosotros decíamos que vuelve arriba, da la vuelta y nuevamente los titulares conocen. Se han dado casos, les voy a poner el tema de las pensiones del Poder Judicial, el tema del plus gerencial, donde quienes conocieron fueron los titulares, a pesar de que se benefician o se perjudican en cualquiera de los dos casos, porque hay una norma que se los permite, digamos que los habilita cuando hay una situación particular. Y lo más interesante es que ese artículo 29 habla de ciertos aspectos y tiene la coletilla mágica y habla de y otros. Entonces, en principio, no debería existir ningún motivo para que no puedan aplicar el artículo 29. Entonces yo creo que estamos frente a una falacia que la están utilizando como un medio de presión, según ellos, para que nosotros nos veamos obligados casi que a ratificar, no a nombrar, porque nosotros tenemos claros que el concurso que se hizo no es ni objetivo ni transparente. ¿En cuánto tiempo esperan ustedes, doña Marta, que la Corte les pase esos 24 nombres para poder la Comisión de Nombramientos hacer todo el proceso que se requiere? Bueno, nosotros estamos esperando eso prácticamente desde la primera vez que votamos y no se llegó a un consenso en la elección. Sin embargo, cuando usted pregunta, sobre todo en el caso del día de ayer, al magistrado presidente de la Corte, la respuesta es, no saben. Doña Marta, bueno, después de que la Corte mande los 24 nombres, explicar un poco a la gente cómo es el proceso aquí en la Asamblea Legislativa. Una vez que ellos mandan esas nóminas, que de aquí en adelante queremos que nos remitan todo el proceso, no solo la nómina, sino cómo llegan a eso. Eso es falto de transparencia, no haberlo pedido a través de la historia de la Asamblea. Y a partir de ahí, la Comisión de Nombramientos define una metodología y empieza la revisión de atestados y la convocatoria a entrevista desde la Comisión de Nombramientos. ¿Cómo debería ser esa metodología, doña Marta? Porque ha venido cambiando a lo largo de los años y cada vez que hay elección de magistrados
propone una metodología nueva dependiendo de los integrantes de esa comisión. Pero a criterio suyo, ¿cómo debería ser ese proceso de nombramiento de los magistrados suplentes? Bueno, no solo el de nombramiento de magistrados suplentes, el de magistrados titulares. Lo que estamos buscando, y creo que ahí tenemos un consenso en la comisión, es generar una metodología que nos alcance de aquí a los próximos 4 años en cualquier nombramiento que se tengan que hacer de magistrado titular o magistrados suplentes, contralor, defensor, subcontralor y defensor adjunto, o cualquiera de los nombramientos que hay que hacer, por ejemplo las ratificaciones, para no estar cada vez que hay una vacante elaborando una nueva metodología. Y justo para eso es estas audiencias que se están dando. Hay un tema que ha salido reiteradamente y es el tema de los conflictos de interés, que al final de cuentas yo creo que vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente, como lo señaló un ex magistrado desde el año 2017, requerimos de una ley para regular esto de la forma más adecuada, pero sobre todo que haya transparencia, porque si no hay transparencia lo que vamos a obtener es que muchas personas que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento y los atestados, prefieren no participar porque pueden pensar que a lo interno casi que están expuestos a que los dejen por fuera simplemente por una entrevista que no tiene parámetros de control. Doña Marta, tal vez en muy simple, ¿qué es lo que debería contener esa ley? Bueno, fundamentalmente los requerimientos para ser magistrado, si puede ser por un periodo, por 2 periodos, qué elementos hay que evaluar y cómo evaluarlos. Yo en estas 2 sesiones he señalado que se generó un reglamento por parte de Corte Plena cuando estaba don Luis Paulino Mora, donde él reconoce que no tienen elementos de transparencia y de objetividad para hacer esos concursos. Sin embargo, ese reglamento fue anulado por la Sala Constitucional en el 2013 y nos quedamos nuevamente sin un marco jurídico conceptual que nos permita decir estos concursos son transparentes y son objetivos. ¿Cómo lograr esa transparencia y esa objetividad cuando es el mismo Poder Judicial el que propone los nombres y prácticamente la Asamblea nada más ratifica? Bueno, por lo menos en el caso de los no es ratificar porque la Constitución habla de nombramiento. Entonces ahí es donde pareciera que la oposición pretende que aquí haya una ratificación. Nosotros pretendemos que se haga un verdadero nombramiento y eso implica análisis de fondo. Pero yo creo que aquí lo prioritario es abrir la discusión y que entre todos los partidos políticos definamos cómo es que quiere el país la formación tanto académica, ética, de los futuros magistrados para poder avanzar incluso con los temas de mora judicial, pero algo muy importante que se ha ido quedando de lado, la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial podría ayudar, no sustituir, porque eso no debe ser, sobre todo en la judicatura, a que sean más ágiles los procesos? Doña Marta, en la Comisión de Nombramientos recibieron hoy al presidente de la Sala Primera. ¿Quiénes van a venir más a esta comisión? El día lunes tenemos al presidente de la Sala Segunda y el día miércoles a la presidenta de la Sala Tercera. Agradecerle muchísimo, doña Marta, por habernos acompañado. Con todo gusto. Continuamos con la sesión del Pleno Legislativo que está cerca de iniciar en pocos minutos.